Historia del ajedrez, origen e inventor. La historia del ajedrez nos enseña por qué es tal vez el juego más popular que existía en el mundo. Este juego milenario premia la estrategia e inteligencia de los jugadores. En JD Plus Network te explicamos cuál es su origen, también quién inventó el ajedrez y cómo ha sido su evolución en el tiempo. Origen del ajedrez. La principal leyenda sobre el origen del ajedrez habla de un rey de la India llamado Belki. Buscando acabar con su aburrimiento, ofreció una recompensa a cambio de alguna distracción. Se dice que fue el sabio Sisa quien le propuso el ajedrez, un juego que comprendía una pequeña guerra sobre un tablero de madera. El rey, entusiasmado, le ofreció lo que quisiera como recompensa. A cambio, Sisa le pidió un grano de trigo sobre el primer recuadro del tablero de ajedrez, luego 2 sobre el segundo, y así sucesivamente, doblando cada vez la cantidad. Al rey le pareció una cantidad modesta y accedió, pero cuando empezaron los cálculos, se descubrió que en la última casilla habría que depositar más de 9 billones de granos de trigo. Otra leyenda del ajedrez dice que fueron los griegos quienes inventaron el ajedrez para distraerse durante el largo asedio de Troya, más allá del año 1000 a.C. Lo cierto es que la única referencia fiable del origen del ajedrez se encuentra en el noroeste de la India, a partir de un juego llamado Chaturanga, mencionado en algunos escritos en el siglo V. ¿Quién inventó el ajedrez? El inventor del ajedrez es el sabio Sisa, en la India, durante el siglo VI. Es difícil saber con exactitud qué persona inventó el ajedrez, pero se tiene como más aceptada esta teoría. En la India del siglo VI, el filósofo Brahman Sisa, hijo de Dajir, inventó para recreo y entretenimiento de su señor, el rey Belki, un juego que llamó Chaturanga, o juego de las 4 partes. Era un juego de estrategia o de guerra que daba ideas al respecto de cómo disponer, distribuir y mover las alas del ejército en batalla, y cuyas piezas originales eran el rey, un ministro, caballos, carros y peones o infantes. No se movían como hoy. El carro se correspondían con las torres actuales y se movían en línea recta, ya que los carros realmente carecían de ángulo de giro. A diferencia de hoy, el rey podía saltar hasta 3 espacios y podía ser capturado. De la India pasó a China. Los persas lo llamaron Shatra, de la palabra Shah, igual rey, de donde se dijo Shah-mat, igual jaque mate, el rey está muerto. En Persia conocieron este juego los árabes, que lo introdujeron en España hacia el año 1000. Seguramente la primera ciudad occidental en jugar el ajedrez fue Córdoba, pero hubo algunas diferencias en las fichas o piezas. Evolución del ajedrez. Respecto a la evolución y expansión del ajedrez, 1000 años después de la primera mención de un juego parecido en el libro sagrado hindú Majábharata, algunos autores creen que el ajedrez se desarrolla y evoluciona en la China, o que recibe una fuerte influencia por la cercanía de sus fronteras. En el año 600, el juego se propaga a Rusia y también a Persia, donde se llama Chatrinch, y los árabes lo copian como Chatranch. Entre los siglos 9 y 10
acababa de desarrollarse, salvo que algunos elementos son diferentes. Por ejemplo, el alfil es un elefante, y en lugar de reina tenemos a un visir que solo puede avanzar una casilla. El ajedrez entra en Europa de la mano de los árabes españoles. El califa Harun al-Rashid le regala un ajedrez fabricado a finales del siglo IX a Carlomagno, que aún se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa. Hacia 1475, en España, la pieza de la reina, que sustituye al consejero o visir árabe, adquiere los movimientos actuales. El libro de ajedrez más antiguo conocido se llama Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, de Luis Ramírez de Lucena, primer maestro reconocido, y se publicó en Salamanca en 1497. El primer torneo moderno de ajedrez se celebra en 1851 en Londres y es ganado por el alemán Adolf van der Seen contra el estonio Lionel Kisiski en la llamada partida inmortal. El primer campeón del mundo fue el maestro Wilhelm Steinitz, austriaco nacido en Praga, de ascendencia judía, que derrotó al maestro alemán Johannes Zukertort en 1886. Conservó el título hasta 1894, en que fue derrotado por el matemático alemán Emanuel Lasker, que mantuvo el título 27 años, nuevo récord, hasta que en 1921 se lo arrebató el cubano Raúl Capablanca. Evolución de las fichas de ajedrez. Ahora conocemos un tablero cuadriculado con casillas negras y blancas, y con una variedad de fichas diferentes con distinta posibilidad de movimientos. Pero en la antigüedad no era como en nuestros días. Por ejemplo, el ministro o consejero, compañero del rey, en el juego originario se convirtió en la Edad Media, acaso en Francia, en la figura de la reina, motivado tal vez por una confusión lingüística. Al principio, la reina se movía como el rey, un espacio en cualquier dirección y ángulo, y era la pieza más débil, aparte del peón. A partir del siglo XV, la reina se convirtió en la figura más importante del ajedrez, la más poderosa y peligrosa. A ella seguía en importancia el alfil, del persa pil igual elefante, que se convirtió en obispo hacia la misma época. Los movimientos de esta pieza eran limitados, 2 espacios en diagonal. Las únicas piezas que no han variado prácticamente desde sus orígenes han sido el caballo y los peones. Curiosidades de la historia del ajedrez. El campo de juego o tablero, así como los colores blanco y negro de las casillas o escaques actuales, surgieron en el siglo XIII. Al parecer, diseño de Alfonso X el Sabio en la corte de Toledo. Fue siempre un juego absorbente, tanto que a veces llegó a ser prohibido. Caso del Concilio de París del siglo XIII. En la segunda mitad de aquel siglo, el autor de la Divina Comedia, Dante, cuenta que siendo joven conoció en Florencia a un musulmán capaz de mantener 3 partidas de ajedrez en marcha y ganarlas. Otra de las curiosidades de la historia del ajedrez es que los reyes o dirigentes de algunos países les gustaba jugar al ajedrez humano, es decir, con personas y caballos de verdad. Es el caso, por ejemplo, de la imagen que puedes ver a continuación, tomada en el año 1924 en un palacio de Rusia.
Año 1737. El sirio Fili Stama de Alepo publica El noble juego del ajedrez y propone la notación algebraica como forma de representar la secuencia de movimientos de una partida de ajedrez. Año 1813. Aparece la primera crónica especializada en ajedrez en el periódico inglés Liverpool Mercury. En París aparece la primera revista dedicada al ajedrez, Le Palame, en homenaje al griego Palamides, que durante un tiempo se consideró inventor del ajedrez durante la Guerra de Troya. Año 1924 se crea la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, que regirá desde entonces el mundo del ajedrez. Año 1927 se disputa el primer campeonato del mundo femenino de ajedrez, ganado por la checoslovaca Vera Menchik, que murió en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Ajedrez, el hombre contra la máquina. A principios del siglo XX, la primacía o iniciativa en lo que el ajedrez tocaba seguía estando en manos españolas. Leonardo Torre Quevedo creó por entonces el ajedrez mágico. Este genial automatista cántabro fue tan fértil en inventos que en 1951, en el Congreso Cibernético de París, Norbert Wiener quedó asombrado ante aquel ingenioso artefacto. Le derrotó en una partida muy sonada. Se trataba de un tablero de metal electromagnético con 3 piezas. El autómata juega blancas solo con el rey y una torre, mientras su contrincante juega con el rey negro, pudiendo desplazarlo como quisiera, lo que hace que sus movimientos determinen los de las fichas blancas, que siempre ganan. La primera partida de ajedrez jugada contra una computadora tuvo lugar en 1959 entre el norteamericano Arthur Samuel y la máquina, que fue la que ganó la partida. Y el primer microordenador de ajedrez fue el Chess Challenger 3 de Estados Unidos en la década de los 70. El británico Howard Staton, que tuvo un papel muy importante a la hora de estandarizar las piezas y reglas del juego y promocionar el ajedrez a nivel internacional. Staton tomó la decisión de adoptar el diseño registrado una década antes por un diseñador llamado Nathaniel Cook, con las figuras que hoy representan las distintas piezas. Todo ello ayudó a homogeneizar el juego y a dar un carácter oficial los campeonatos y federaciones de ajedrez en la segunda mitad del siglo XIX. La llegada de las 2 guerras mundiales y posteriormente de la Guerra Fría dio otra vuelta de tuerca al juego y lo convirtió no solo en un deporte intelectual, sino en una batalla política. Las décadas de los años 50 y 60 vieron un dominio absoluto de los jugadores de la URSS. Entre 1951 y 1969, todos los campeones mundiales fueron ciudadanos soviéticos y se llegaron a organizar 2 torneos cuyos nombres era la Unión Soviética contra el resto del mundo, en las que ésta se enfrentó a un equipo de jugadores internacionales y ganó en ambas ocasiones. A pesar de este clima, el ajedrez no fue incluido en los Juegos Olímpicos hasta 2000 e incluso entonces se limitó a un juego de exhibición. Hombres, mujeres y máquinas. Desde su introducción en Europa, el ajedrez siguió caminos distintos para hombres y mujeres, a veces incluso en la modalidad de juego.
Había clubes y torneos separados para cada sexo, incluso con reglas diferentes, y el juego por correspondencia se hizo especialmente popular entre las damas de la aristocracia y la alta burguesía. Una de ellas, que se firmaba con el simple seudónimo de una dama, publicó en 1860 el ABC del ajedrez, un manual que popularizó mucho este juego entre las mujeres. La Unión Soviética, que dominó el ajedrez competitivo durante décadas, promocionó una profesionalización de las jugadoras que pronto se extendió al resto del mundo. Judith Polgar, la primera gran dama del ajedrez. Sin embargo, una tercera inteligencia estaba a punto de entrar en juego, la artificial. El primer programa de ajedrez capaz de ejecutar una partida en condiciones fue el Mahjab 6, desarrollado en 1967 por un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aunque sus primeros resultados fueron más bien malos, un empate y 4 derrotas. Pero apenas 20 años después, los programas ya estaban lo bastante desarrollados como para derrotar a la mayoría de jugadores profesionales. En 1997, un programa de ordenador, Deep Blue, ganó un torneo de ajedrez contra el campeón mundial, Garry Kasparov. El año 1996 marcó un antes y un después en la historia del ajedrez, cuando uno de estos programas, Deep Blue, ganó un juego contra el campeón mundial Garry Kasparov. Aunque ruso terminó venciendo el torneo con 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Pero un año después, Deep Blue se tomó su revancha, si eso fuera posible para un programa, y ganó el torneo con 2 victorias, 1 derrota y 3 empates. En el juego final, Kasparov se rindió, para después descubrir que habría podido llevar la partida a un empate. Atendiendo al relato del poeta Ferdowsi, en el Shahnameh habría debido pagarle tributo, pero para su fortuna era la propia compañía creadora de Deep Blue, IBM, quien ponía el dinero del premio. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.